Esto es Video X 20.05. Bueno, acá nuevamente dando una nueva entrega en este día. El día de ayer, como ustedes muy bien saben, ha lanzado la noticia ya el ministro de Salud en cuanto a los dos casos ya que dieron positivos, uno en Santa Cruz y otro en Oruro, en el departamento de Oruro. Y bueno, vamos a leer un poquito de lo que nos está diciendo en este momento, o lo que tenemos ya confirmado ya por nuestras autoridades de salud. Nos dice que confirman 2 casos de coronavirus en Bolivia. Se trata de 2 pacientes, una de San Carlos en Santa Cruz y otra de Oruro. Ambas estuvieron en Italia. Según el ministro, ambas pacientes estuvieron en Italia y actualmente se encuentran aisladas, recibiendo el tratamiento correspondiente. En el caso de la paciente de Oruro, el ministro informó de que se trata de una mujer de 65 años que llegó al país desde Italia, ingresando por el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz. La mujer se encuentra en cuarentena al interior de su domicilio junto a otros familiares. 2 días después de su arribo al país empezó a sentir los síntomas, es decir, fiebre, tos, malestar general, por lo que acudió a un centro de salud donde le tomaron muestras que luego fueron enviadas al laboratorio. Los exámenes confirmaron que tiene coronavirus. El caso de la paciente de San Carlos indicó que se trata de una mujer mayor de 65 años con residencia de mucho tiempo en Italia. La misma aparentemente llegó el sábado 29 de febrero a Santa Cruz y pasó los controles en el aeropuerto porque no había ninguna sintomatología. Recordemos, amigos, que esta es una de las características de este coronavirus, que justamente mientras tú tienes incubando el virus dentro de tu cuerpo, tú no presentas ningún síntoma, no tienes ninguna fiebre, no tienes dificultad al respirar, nada de eso. Entonces, muchas de las personas que pudieran tener el virus dentro de su cuerpo incubando, tranquilamente pasan los controles, y justamente es lo que ha pasado en este caso. La mujer fue, internada este lunes de emergencia en el hospital del municipio de San Carlos, norte de la capital cruceña, tras presentar un cuadro de alza térmica, fiebre y dificultades respiratorias. Ella llegó al país hace unos días proveniente de Milán. Cuando el personal del Servicio Departamental de Salud SEDES acudió a esa localidad a revisarla, informó que la mujer de la tercera edad refirió que sentía un malestar y sensación de falta de aire. Además, se procedió a tomarle la prueba de coronavirus y la envió al Senatrap. El lunes, el director del SEDES, Marcelo Ríos, manifestó que por el momento la paciente no cumplía con la definición de caso porque la fiebre ya se había ido y no tenía ninguna otra manifestación. Sin embargo, decidieron mantenerla en observación hasta que cumpla los 14 días de rigor, hecho que ya se cumplió. El resultado del Senatrap ya confirmó que efectivamente la paciente tiene el COVID-19. En su momento, Ríos destacó que el hospital de San Carlos, donde la paciente se mantuvo aislada y en observación, mantuvo un buen protocolo de bioseguridad, y a su vez dijo que la investigación que había iniciado había llegado también hacia la familia de la mujer. El protocolo se activó por cautela, ya que la persona llegó de Italia, país en el que se han registrado ya 631 personas fallecidas y a causa del coronavirus, y son 8.514 casos confirmados por el COVID-19. Con respecto a lo que es Italia, recordemos en esta última parte, de que Italia, muchos países de Europa, son países que tienen una gran población de personas que ya están dentro de la tercera edad. Recordemos también de que se ha dicho de que este nuevo coronavirus, el COVID-19,
ataca generalmente a personas que ya tienen desarrollada una enfermedad de base, ¿no? Y principalmente está atacando a personas de la tercera edad. Recordemos de que Italia ya ha entrado una cuarentena en todo el país, justamente porque en Europa, y Italia no es la excepción, tienen personas mayormente de la tercera edad. Es por eso muchas personas ya no quieren tener hijos. Son países que justamente ya están dando un nivel muy bajo en cuanto a lo que es la natalidad, y son países, ya se podría decir, de población vieja, ¿no? Entonces ese es un dato muy interesante que lo debemos mencionar justamente en esta última parte, porque las dos personas que han llegado desde Italia, ¿no es cierto?, son personas que también son de la tercera edad, y justamente estas dos personas ya han dado los positivo en cuanto a lo que es este virus, el coronavirus, ¿no? Otro dato también importante que quiero mencionar a toda la gente que está escuchando, que está viendo este video, mi deseo en ningún momento es el de poderlos alarmar, pero sí debemos de tener mucho cuidado con algunos datos que vamos a lanzar en este video. Por ejemplo, en otra noticia que tenemos acá, por ejemplo, del Deber, nos dice que el coronavirus llegó de Italia a Santa Cruz y viajó por tierra a La Paz y luego a Oruro sin saber que portaba el COVID-19. Las autoridades sanitarias buscan determinar con cuántas personas tuvo contacto la paciente de 65 años que arribó al país procedente de Italia en los primeros días de marzo. El alcalde de Oruro anunció que solicitará la suspensión de las actividades escolares. Esta medida que están queriendo lanzar el alcalde de Oruro, y también las noticias del día de ayer se fueron lanzando también de que el gobernador probablemente pueda lanzar una cuarentena en el departamento, me parece una de las medidas más acertadas que ya se debería dar. Por lo menos en este tiempo, digamos unos 14, unos 20 días que deberíamos nosotros de empezar a aislar estas zonas, porque recordemos de que esta amenaza, este virus, tiene la capacidad de contagiar a otras personas, ¿no? Es lo que se está hablando, contagiar a otras personas aún sin mostrar los síntomas. Tú puedes estar teniendo dentro de tu cuerpo la incubación de este virus y sin mostrar los síntomas ya podrías estar contagiando a otras personas, pero me parece muy importante esa parte, la cuarentena. Otra cosa nos dice, una de las mujeres que dio positivo por coronavirus en Bolivia recorrió los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Oruro sin saber que tenía el COVID-19. La paciente de 65 años llegó a principios de mes en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de Viru, proveniente de Italia, donde ya se han registrado 630, bueno, esa parte ya la leímos. Según el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, la mujer partió de la terminal bimodal en un bus hasta la ciudad de La Paz, donde se quedó por 24 horas para pasear por la ciudad. Luego viajó en otro ómnibus hasta la capital del pagador. Urenda solicitó a las autoridades del SEDES de Oruro que investiguen a cabalidad la ruta realizada por la paciente y las empresas de transporte que utilizó para tener un parámetro de la persona con las cuales mantuvo el contacto, ¿no? Entonces fíjense que esto que nos está diciendo en esta parte está confirmando justamente lo que hemos dicho hace un instante, de que la persona estaba incubando dentro de ella el virus y después mostró los síntomas, pero durante ese tiempo obviamente ha tenido que estar en contacto con muchas personas, ha debido recorrer lugares, ¿no es cierto? Y obviamente ha ido infectando a personas, lastimosamente es así. A ver, me voy a apoyar en el siguiente punto. Fíjense ustedes, tenemos acá un documento bien interesante que nos dice cuántos días vive el coronavirus en un objeto que ha tocado un afectado, que es un dato muy importante que nosotros deberíamos de tener. Entonces dice, junto con el doctor Eiken Steinman, jefe del departamento de virología molecular y médica de Ruhr University, Alemania, ha recopilado amplios hallazgos de 22 estudios sobre los coronavirus y su inactivación para
un futuro libro. Los estudios evaluados que se centran en los coronavirus SARS y MERS mostraron, por ejemplo, que pueden persistir en las superficies y permanecer infecciosos a temperaturas ambientes hasta 9 días. En promedio, sobreviven entre 4 y 5 días. La baja temperatura y la alta humedad del aire aumentan aún más la vida útil, explica, ¿no?, el científico. Entonces, fíjense ustedes, en acá es un estudio que se ha realizado al coronavirus, porque recordemos que el coronavirus ha existido desde antes. Este coronavirus es un nuevo coronavirus, por eso se llama el COVID-19. Y hay dentro de los círculos de médicos o científicos que están estudiando a este COVID-19, ¿no es cierto?, se le ha dado un nuevo nombre, ¿no? Se podría decir el nombre real, ¿no? El COVID-19 es el nombre que estamos manejando en los medios de comunicación, pero en realidad el nombre verdadero del COVID-19 es el SARS-CoV-2. Entonces, tiene muchas características del SARS, por eso es llamado SARS-CoV-2. Entonces, todo este estudio que se ha realizado sobre el coronavirus, ¿no es cierto?, se puede tranquilamente extrapolar o se puede hacer de que es válido para este nuevo COVID-19 como lo conocemos. Entonces, fíjense ustedes, tenemos un promedio sobrevivencia del virus entre 4 y 5 días, ¿no?, en superficies. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de salir a las calles, ¿no? De tratar de utilizar guantes en lo posible, ¿no? Y de tratar de evitar de tocar lugares o superficies que son muy tocadas por mucha gente. Eso es muy importante. También es importante saber, esta parte me parece muy interesante, dice, las pruebas con varias soluciones de desinfección mostraron que los agentes basados en etanol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio son eficaces contra el coronavirus. Si estos agentes se aplican en concentraciones adecuadas, reducen el número de coronavirus infecciosos de 1 millón a solo 100 partículas patógenas. Por regla general, esto es suficiente para reducir significativamente el riesgo de infección, apuntan los investigadores, ¿no? Nos dicen también que los expertos presuponen que los resultados de los análisis de otros coronavirus son transferibles al nuevo coronavirus. Se analizaron diferentes coronavirus y los resultados fueron todos similares, concluye Eiken Steinman, ¿no?, que nos habla de justamente de que estos elementos, el etanol, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio, nos pueden ayudar a reducir de una manera insignificante, pero de una manera muy importante, justamente estas partículas patógenas, ¿no?, que serían los virus. Recordemos que nosotros, por ejemplo, vamos utilizando lo que es, por ejemplo, el gel antibacterial contra el COVID-19. Esta es una buena alternativa, porque recordemos que si es verdad de que son antibacteriales, ¿no es cierto?, y nosotros estamos luchando contra un virus, también recordemos que las bacterias tienen un tamaño que se mide en micrómetros y las bacterias se miden en nanómetros, o sea, son mucho más pequeñas, mucho más pequeñas que una bacteria. Un virus es mucho más pequeño, ¿no? Entonces nos está diciendo de que debemos utilizar agentes basados en etanol, y justamente muchos de los jabones que nosotros vamos utilizando han sido, al momento de ser fabricados, han sido utilizados con esta sustancia, con etanol. Es por eso importante que nosotros nos vayamos lavando las manos, no siempre con jabones antibacteriales, sino con cualquier tipo de jabón. Es importante que nosotros hagamos una limpieza con los jabones, porque en la mayoría de los casos han sido estos jabones creados con etanol, que es una sustancia que nos ayuda bastante. Otro elemento que tenemos muy importante es el peróxido de hidrógeno. Y obviamente el peróxido de hidrógeno
vendría a ser un elemento, acá lo voy a poner, peróxido de hidrógeno, nombre comercial. A veces no lo conocemos tanto por su nombre químico, sino más por su nombre comercial. Entonces fíjense que el peróxido de hidrógeno, ¿no? La fórmula química que nos las muestran acá, cuyo nombre comúnmente es usado, es agua oxigenada, ¿no? Entonces tenemos también el agua oxigenada, nos puede ayudar bastante con el tema de la desinfección, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que hacer limpieza de alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el tema del agua oxigenada, por ejemplo, ¿no? El agua oxigenada. Después tenemos otro elemento que también lo han probado ya los científicos, no lo digo yo, ¿no es cierto? Según A.K. Steinman, que ha hecho un estudio bien interesante, un resumen se puede decir de 22 estudios sobre el coronavirus. También nos lanza este otro que vendría a ser, acá lo voy a anotar, que vendría a ser el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, que su nombre común, ¿no? Es conocido según los lugares, lejía, es la lejía, o cloro o lavandina según la zona. Estamos hablando de la lavandina, como comúnmente nosotros lo conocemos acá, que generalmente lo utilizamos para poder lavar, digamos, o desinfectar los pisos. Eso también nos serviría a nosotros bastante para poder eliminar las amenazas. Entonces hay que empezar a detectar los lugares, ¿no es cierto? Esto generalmente en colegios, generalmente en instituciones, ¿no es cierto?, donde constantemente hay lugares que los van tocando las personas, en las movilidades, por ejemplo, en los minibuses, en los diferentes lugares, ¿no es cierto? Tratemos siempre, ¿no es cierto?, de hacer una limpieza con estos elementos, como la lavandina, por ejemplo, la lejía, el cloro. Tratemos de limpiar con un paño de alguna manera, porque nos ayuda a poder eliminar este virus que es el coronavirus, que, como dice en este estudio, se puede extrapolar o se puede llevar al nuevo COVID-19 que estamos sufriendo a nivel mundial, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo en esa parte, amigos. En el canal nosotros estamos no sé si preocupados, pero tenemos que estar alertas, tenemos que empezar a tener mucha higiene, sobre todo. Va a haber una especie de demanda muy grande con respecto a lo que son los jabones antibacteriales. Va a haber una demanda bastante grande con respecto a lo que son los barbijos, ¿no es cierto? Y obviamente debemos de evitar ya ir a lugares muy concentrados, ¿no? Obviamente de ir a discotecas, por ejemplo, tratar de estar en lugares donde hay mucha afluencia de gente, para que de alguna manera tratemos de controlar este coronavirus. Recordemos también, amigos, que lastimosamente nuestro sistema de salud no es de los mejores. Eso lo sabe el ministro actual que tenemos de salud, ¿no? Y obviamente también nuestros gobernantes lo saben, ¿no? Ya hemos sufrido una epidemia en Santa Cruz con respecto a lo que es el dengue, ¿no es cierto?, en donde se ha mostrado claramente de que no estamos preparados para un ataque, ¿no?, de este tipo. Entonces nuestro sistema de salud está muy bajo. Entonces debemos nosotros de procurar de no tocar las monedas, por ejemplo. Fíjense ustedes, las monedas son elementos que constantemente nosotros vamos tocando, porque los vamos utilizando. Los billetes, por ejemplo, son los primeros elementos. Entonces tratemos de, no sé, de caminar con guantes, tratemos de lavarnos las manos siempre, ¿no es cierto? No tratar de tocarnos los ojos, ni tampoco la nariz ni la boca. Es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, y sobre todo cuidar a nuestros abuelitos o a nuestros seres queridos de la tercera edad, que, como se está viendo, ¿no es cierto?, son los primeros damnificados en cuanto a lo que es el COVID-19. En Italia justamente ya han realizado una cuarentena a nivel nacional en ese país, porque recordemos nuevamente, lo repito, es un país que
obviamente tiene una gran población de la tercera edad, porque son países que obviamente hay muchas mujeres que ya no quieren tener hijos o jóvenes que ya no quieren llegar a casarse. Es un problema que está sucediendo en Europa y son países en donde tienen un promedio de edad muy alto, ¿no? Muy alto, y tienen un promedio de natalidad muy bajo, ¿no? Entonces es por eso una de las razones por las cuales Italia ya ha entrado en una cuarentena a nivel nacional. Me parece muy importante que las autoridades ya vayan tomando esto del coronavirus muy en serio. El ministro lo dijo que los han tomado en serio, pero las características del virus obviamente no hay país que pueda, ¿no?, contener estas características. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ¿no es cierto?, a mí me parecería que deberíamos de tal vez entrar a una cuarentena, sobre todo en los lugares en donde el coronavirus ya se ha confirmado, por lo menos para evitar, ¿no es cierto?, que más personas se vayan contagiando. Bueno, esto fue Video X 20.05. Estaremos informando nuevamente sobre esto que nos puede importar bastante, porque es algo que nos afecta a todo el país. Bueno, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Permiso, bye.